Es maravillosa la forma en la que los libros nos acompañan en el transcurso de nuestro desarrollo. He leído muchas historias y sigo maravillado con aquellas que me conmueven en puntos muy particulares de mi vida. Hay libros que han llegado en puntos muy complicados de mi vida y en momentos de descubrimiento. Hay algunas obras que he regalado y que de alguna u otra forma regresan a mis estantes, como si fuera una segunda oportunidad, aunque no sé si para mí o para ellos. Hay historias que han sido interminables y otras a las que puedo adentrarme sin cansancio. He leído historias que son como frutas frescas que intentan saciar una sed. Y hay otras a las que sé que no puedo volver porque se perdería ese mágico encuentro fugaz que tuve con los personajes y su universo cuando los leí por primera vez. Pero en este video les mostraré 20 libros que de alguna u otra manera han sido maestros, guías, compañeros o tal vez malas influencias. Así que si quieren entender lo complejo de mi crecimiento y la razón de por qué empatizo con estos personajes y estas atmósferas, los invito a que vean el video y a que escuchen mi historia como lector. Hola, yo soy Alexis Ayala y esto va de libros. El viernes 17 de septiembre cumplí 25 años y como una especie de regalo tanto para ustedes como para el Alexis del futuro, quise hacer este video. Hay mucho que contarles y quiero empezar leyéndoles una cita de este libro titulado La biblioteca de los libros rechazados de David Fuenquinos, que dice así: la vida tiene una dimensión interior con historias que no se materializan en la realidad, pero que no por ello dejamos de vivir. Y relaciono un poco toda esta experiencia lectora con este video porque hay algunos libros que les voy a mostrar aquí que no he terminado, que no he concluido, porque mi historia como lector tiene ese tipo de lecturas, tiene libros a los que solo he llegado para consultar y siento que todos tenemos ese tipo de procesos. Al final siento que el camino como lector no se forja por todos los libros y la cantidad de historias que has terminado, sino por las experiencias internas y externas que estos van creando mientras los vas leyendo. El primer acercamiento que tuve a un libro fue en la biblioteca pública de mi pueblo, en la ciudad de Durango, y ahí fue cuando encontré Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. La biblioteca no tenía mucho, que se acababa de inaugurar y yo estaba con mucha curiosidad por conocerla y recuerdo haberle solicitado a la bibliotecaria un libro sobre resolver misterios. Creo que no tenían una sección de literatura infantil y juvenil, pero el primer libro que me dio y que me brindó como opción para leer es Sherlock Holmes, que de hecho ustedes ahorita mismo están viendo la portada, la edición que yo en aquel momento recibí. Es muy divertida mi historia con este libro porque yo apenas leí 20 o 30 páginas, no terminé realmente mi lectura con las historias de Sherlock, pero sí tuve un enamoramiento con el acto de ir a buscar un libro, con el acto de leer, porque este libro yo lo llevé a uno de los comercios que tienen mis padres y una joven que nos ayudaba en aquel momento tomó el libro y empezó a leerlo frente a mí en voz alta en algunas ocasiones. Y recuerdo que yo me deslumbraba muchísimo por aquel acontecimiento. No sé si tenía entre 10 o 11 años, pero ver la forma en la que ella estaba leyendo, en la que se concentraba tanto, creo que fue una especie de amor a primera vista. Y tanto escucharla como observarla en este acto tan solitario de leer me parecía magistral. No tengo muy seguro cuáles fueron las historias de Holmes a las que me acerqué. Actualmente yo tengo esta edición de tomo de la obra de Arthur Conan Doyle, que la verdad no es mi edición favorita y en algún momento espero hacerme con otras ediciones. Este fue uno de mis primeros encuentros conscientes con la lectura. Seguramente antes hubo más en la biblioteca de mi escuela con libros álbumes. Sé que este en particular marcó mi experiencia como lector. En segundo lugar, tenemos un libro bastante popular y que conocí porque en alguna ocasión estaba esperando en el coche de mis padres y encontré en una de las partes del asiento un libro titulado La historia interminable de Michael Ende. Este libro estaba en el coche porque mi hermana lo había sacado de la secundaria, de la biblioteca de la secundaria, y lo dejó ahí olvidado. Yo lo tomé y lo empecé a leer y recuerdo que en poco tiempo había llegado a más de la mitad del libro y en aquel entonces para las personas de mi generación existía una plataforma, un software que era conocido como Ares, donde podías descargar mucho contenido multimedia y yo pude descargar las películas de los 90, la adaptación que hicieron de esta obra en aquel entonces. Pero tal cual como dice el título de esta historia, para mí
este libro ha sido interminable, porque inclusive a pesar de que ya tengo esta edición, nunca he podido terminarlo. Y me parece de alguna forma mágico ese acontecimiento, porque la historia de Bastian la conozco y conozco la estructura de la novela y conozco a ciertos personajes, e inclusive volviendo a recordar las imágenes de las películas, evoco mucho ciertos personajes y ciertas criaturas que ahí habitaban, como una especie de perro enorme que era un dragón, que creo que en el libro era un dragón y en la película era un perro enorme. Por eso recalco que la historia de los libros no solamente se hace al leerlos, sino en el transcurso de su lectura, lo que estás viviendo externamente, e inclusive la historia que te cuenta la edición del libro que tienes. Por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que me comentaron que esta edición era un libro robado. Entonces está en mi estante y también tiene una historia. Algún tiempo después, más tarde de lo que hubiera deseado, me encontré con otro libro en un momento de mi vida muy interesante y del que ya les he hablado en alguna ocasión. Y es que yo estuve en secundaria en un seminario, duré 2 años ahí. Había muchos tiempos que nos pedían que aprovecháramos con lectura de todo tipo, tanto católica judeocristiana como lecturas de ficción o fantasía o no ficción. Y en aquel entonces yo entré a la biblioteca, que era claramente una biblioteca bastante censurada. O sea, no había mucha variedad de libros porque, pues, era un seminario sacerdotal. Y este libro, al ver su portada, me llamó la atención. Y estoy hablando de El espíritu de Hamelsby, de Juan Graya Cole. También con esta edición tengo una historia muy particular, pero recuerdo que una de las cosas que me atrapó de este libro es una de las escenas. Creo que aquí se cuenta la historia de ciertos estudiantes que están en una escuela, en una institución y que tienen que afrontarse a un espíritu, pero recuerdo que en alguna de las descripciones hay un estudiante, uno de los personajes, que es succionado por una pared, como atrapado, e imaginarme eso en aquel entonces quedó por siempre como grabado en mi mente, grabado en mi imaginación. Cuando yo salí del seminario no me pude traer este libro, pero por mucho tiempo lo estuve buscando y en alguna ocasión llegué a rendirme incluso. Pregunté por el título del libro, pregunté por el autor y por alguna razón no llegaba a él. 5 años después de mudarme a la ciudad de Monterrey, visitaba librerías de viejo, de segunda mano, y rezaba muchísimo, como que en mi cabeza intentaba manifestar que apareciera este libro, y en alguna ocasión así fue. El libro apareció, vi la portada y la reconocí en el momento y no lo pensé 2 veces, lo tomé, lo compré y aquí está como una especie de recordatorio. Es esta obra que me lleva a cierto momento de mi vida y al cual le tengo mucha nostalgia y mucho cariño. Espero en algún momento releerlo, pero creo que es probable que ya no me guste tanto como en aquel entonces. Uno de los libros que muchos de ustedes conocen, que adoro y que amo y que inició... uno de los libros que muchos de ustedes y las personas que llevan siguiéndome de tiempo probablemente ya sepan que adoro y que es uno de los libros que me sumergió al mundo de la lectura en muchos aspectos. Estoy hablando de Corazón de tinta de Cornelia Funke. Era la misma época del seminario y en aquel tiempo yo acudía cada que tenía visitas familiares a las librerías a ver qué opciones podía comprar para aprovechar los tiempos muertos, y una librera me recomendó Corazón de tinta. Desde mi primer encuentro con él, en este primer libro hasta el último, que es Muerte de tinta, la lectura y yo hicimos una conexión bastante fuerte y a partir de ahí creo que me enamoré. Es como si hubiera hecho una especie de casamiento, como firmar el contrato de mi matrimonio con la lectura, porque este libro tiene algo muy curioso, que al principio de cada uno de los capítulos tiene una cita de cierta obra literaria que inspiró a la autora en ese capítulo en particular, y habla de toda clase de libros, de Oscar Wilde, de Shakespeare, del Señor de los Anillos, de Peter Pan, inclusive de Narnia. Hay muchas menciones aquí. Lo que más me apasionó fue que los personajes y el universo gira en torno a la lectura, al acto de leer en voz alta, porque en esta historia, cuando se lee en voz alta, los personajes de los libros que se están leyendo aparecen en el mundo real. Yo me llené de referencias y siempre voy a voltear con mucho cariño y mucha fe en estos libros, en Corazón de tinta, en Sangre de tinta y en Muerte de tinta, porque realmente fue mi encuentro con este mundo tan amplio de libros y de opciones para leer. En quinto lugar tenemos un libro que desafortunadamente no tengo en físico porque las ediciones actuales no me gustan, y estoy hablando de Eragon de Christopher Paolini. Mi encuentro con Eragon fue en la misma
misma época de Corazón de Tinta y del Espíritu de Hamelsby. Y en aquel entonces Eragon ya tenía su nicho de fans. Creo que cuando yo llegué a él ya había salido su segunda parte, que se llama Eldest. Y siempre he buscado tener unas ediciones que sean del mismo tamaño, que sean también grandes, que no sean de bolsillo, porque las ediciones de bolsillo me parecen imposibles de leer. Pero nunca he encontrado el primer volumen de Eragon en estas ediciones, pero amaba mucho la historia de magia con la dragona, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, y también con el personaje principal, y estas batallas mágicas que tenían, que de verdad probablemente si hubiera continuado leyendo la saga me hubiera orillado mucho por la fantasía y la ciencia ficción en mis lecturas actuales, pero no fue así. Me parece que el último libro que leí de Eragon fue Eldest, fue el último que terminé, y ya no concluí Prisinger, y el siguiente creo que es Legado, que no sé en qué termina la saga, pero Eragon lo veo con mucho cariño también. Tal vez demasiado tarde para algunas personas, pero sí, también tenía que estar aquí. Estoy hablando de Harry Potter y La Piedra Filosofal, el primer libro de la saga. Esta historia yo tuve mi acercamiento también en el seminario y de hecho era uno de los libros censurados. No podíamos tener acceso a este tipo de lecturas, sobre todo porque hablaban de un mundo mágico, de brujería. Creo que es muy obvio decir que el catolicismo no estaba a favor de este tipo de lecturas, pero lo mágico fue que yo lo leía mientras dormía mis compañeros. Yo tenía una lamparita y aunque los padres se aseguraban de que todos estuvieran dormidos y daban vueltas en la habitación para que esto fuera así, en ocasiones cuando ellos se iban yo me quedaba despierto y seguía leyendo Harry Potter. Siempre he sido Potterhead, entonces no hay mucho que decir al respecto. Esta edición, por ejemplo, no sé si alcancen a percibirlo, pero está llena de post-it, está subrayada y creo que tiene un par de anotaciones por ahí. Y la verdad es que siempre he querido proponer una especie de club de lectura. Suceda lo que suceda, Harry Potter y este universo siempre lo llevaré aquí. Y el siguiente libro, que también es parte de mi proceso como lector, es Túneles de Roderick Gordon y Brian Williams. Este es un libro que también leí en aquella época del seminario y también es una saga de aventura. Igual que algunos de los que ya mencioné, es recomendado por esta librera que me vendía libros y que le pedía recomendaciones muy específicas, porque yo sabía que no podía comprar cualquier libro, porque en el seminario me revisaban las lecturas, o sea, yo compraba los libros y ellos los recibían y los revisaban a ver si podía leerlos, si era apto para leerlos. Entonces Túneles pues pasó ese filtro. Creo que leí los 3 de la saga. Creo que la publicación del cuarto y del quinto se tardó un poco, no sé si por la traducción o se tardó en sí la publicación. Pero este es un libro que nos habla de un niño que se llama Will, que es muy aficionado a excavar, a encontrar tesoros. Pues esta afición la comparte con su padre. Pero desafortunadamente un día su padre desaparece misteriosamente y junto a su amigo Chester, sin mal no recuerdo, se unen para buscarlo y descubren un universo bajo nosotros, un universo pues en el centro de la Tierra. Esta saga tiene muchos momentos muy memorables, hay personajes que me encantan y personajes que poco a poco van cobrando más fuerza. Uno de ellos es Rebecca, es la hermana de Will y es un personaje que tiene una historia ahí muy muy interesante. Yo recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención de este libro es que en la parte de atrás dice: esta novela, auténtico fenómeno literario internacional, es el nuevo hallazgo de Harry Cunningham, el editor que descubrió Harry Potter. Y creo que también estaban interesados en hacer una adaptación cinematográfica, pero se retrasó muchísimo, entonces hasta la fecha no tenemos nada sobre las adaptaciones de Túneles, que yo pues seguiría encantado de ver y espero en algún momento también hablarles de ella completa, de los 5 libros que conforman la saga de Roderick Gordon y Brian Williams. Otro libro que es similar a los anteriores mencionados, un libro de infantil, juvenil, que también probablemente llegué a él por esta vendedora que me acercaba a este tipo de historias. Y estoy hablando de El alquimista, los secretos del inmortal Nicolas Flamel, de Michael Scott. Todos estos libros, si se dan cuenta, están un poco relacionados con la magia, la fantasía, el misterio. Y en aquel entonces amaba leer este tipo como de universos y este tipo de temáticas. El alquimista me sumergió en una historia desde el principio de una profecía de 2 gemelos o mellizos, la verdad no recuerdo
recuerdo, que uno va a salvar al mundo y uno lo va a destruir, entonces va a ser como una guerra entre ellos. Y hay personajes de todo tipo, personajes y seres mitológicos. Está obviamente Nicolas Flamel, su esposa, que no recuerdo ahora cómo se llama, si es Prenelle, ¿cómo se llama? En el libro se llama Perry, como una especie de seudónimo para que no sepan qué es ella. Y también Nicolas se llama Nick Fleming. Y también es mucha aventura, mucha magia, mucha acción. Aparece el autor de El Príncipe, Nicolás Maquiavelo. También es uno de los personajes principales, es uno de los villanos. Fascinado por esta historia. Me parece que son entre 5 o 6 libros. Y yo no leí los últimos 2. No sé si por lo mismo de esperar entre uno y otro perdí el interés o sencillamente ya no volví a ellos. Pero espero en algún momento, y ahora que estoy hablando de todos estos, volver a leerlos, aunque sé que se puede perder mucho de mi primer encuentro con ellos. Siento que hay cosas que tengo que cerrar. Hay sagas, sobre todo, que tengo que cerrar. Después de mis años en el seminario, encontré el camino en el internet y de alguna manera llegué a la blogosfera, donde se dedicaban a escribir reseñas de libros, y ahí fue donde descubrí Los Juegos del Hambre de Susan Collins a través de los videos de un canal que se llamaba Alas de Papel y que también tenían un blog. De hecho, una de las escritoras de Alas de Papel era Laia Soler, que también ha escrito ahora muchos libros. Yo llegué a Los Juegos del Hambre por ellos dos, por Mikey y por Laia. Los Juegos del Hambre fue todo un fenómeno en su momento. Fueron estos libros que de alguna u otra manera me apasionaron y en cuanto compré la trilogía los leí todos de golpe. Estaba desvelado, estaba obsesionado. Hay momentos extraordinarios que recuerdo de mi lectura y mi experiencia con esta saga, sobre todo de En Llamas, que mi libro favorito de la trilogía es En Llamas, pero pues Los Juegos del Hambre inicia con todo este universo, entonces por eso es que lo muestro. A partir de aquí, Alexis empieza a tener una especie de cambios, modificaciones, descubrimientos de muchos aspectos y muchas cuestiones que le daba miedo afrontar y que no sabía cómo luchar con ellos o cómo darles cara. En este proceso me acompañó un libro que es de mis clásicos favoritos y estoy hablando de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. En el momento en el que abrí el libro y empezaron estas descripciones sobre el salón de Bastille, me parece, Basile, quedé genuinamente atrapado por las descripciones tan maravillosas de Oscar, por esta cuestión y estas conversaciones de la belleza, de lo que provoca todas estas cuestiones también sociales de aquella época, e inclusive esta especie de química sexual que existe entre los personajes y entre las descripciones e inclusive entre el lector, porque tú estás leyendo historias sobre personajes bellos que se van desenvolviendo en el mundo y teniendo muchos encuentros. Esta es una edición que yo siempre quise, porque la que yo tenía y la primera que leí no me gustaba tanto. Les dejaré la portada por aquí. Y esta es una edición que me regaló mi querida Lucinda, y esta es una de mis ediciones favoritas porque la adoro, realmente la adoro. Esta es una edición de la biblioteca La Nación y me encanta, amo realmente las dos ediciones. Más tarde en la universidad volví a tener encuentros con Oscar Wilde, digo, con sus textos, ojalá fueran de otra manera. Siguió maravillándome y sigo maravillándome de este autor. De Profundis me parece una obra maravillosa, una carta de amor y de descubrimiento y de coraje y de valentía. Y ¿qué voy a decir yo que no se haya dicho ya antes sobre Oscar Wilde? Y sin dejarlo juvenil, también un libro que me ayudó en aspectos de mi orientación sexual está Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamin Alire Sainz. Es un libro bastante bonito en muchos aspectos. Mi encuentro y mi conexión con él sobre todo tiene que ver con el personaje y su familia. Su papá es un papá como muy con muchas guerras, porque me parece que fue no sé si a la guerra de Vietnam o a la Segunda Guerra Mundial, y es un papá que emocionalmente no demuestra mucho, tiene muchos silencios el libro que hay que ir rellenando poco a poco. Aristóteles se pregunta mucho quién es,
qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, y luego se encuentra con un personaje que lo hace sentirse cómodo. Es como muy, muy bonito este descubrimiento. También Aristóteles tiene 2 hermanas que son gemelas, igual que yo. Entonces, todas estas cuestiones fueron formulando un acercamiento mucho más natural, no solamente por la cuestión de la orientación sexual, sino también por los personajes y sus descripciones y la manera en la que se llevaban entre ellos. Eso es lo que a mí me hizo muchísimo sonido y mucho ruido, y empecé a preguntarme cosas y a responderme otras y a entender otras tantas. Entonces, no sé si es este tipo de historias de las que si vuelvo a ellas probablemente ya no me gusten, pero en aquel momento y ahora como lector pues estoy muy agradecido con esta historia. Un poco tarde también tenemos El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Tuve también una especie de descubrimiento con este libro y una conexión genuina con otra persona, donde ambos amábamos mucho leer y nos compartíamos historias y leíamos libros entre nosotros y para nosotros. Creo que eso fue una conexión bastante precisa que tuve con El Principito y con su historia, porque yo nunca la había leído, y entonces esta persona viene y me la lee, y la experiencia que tuve en su momento pues también quedó muy marcada. Entonces ha sido una historia que pues te encuentras muchas referencias en línea y en muchos lados. Entonces también de alguna manera tengo un cariño, y pues la historia misma, la historia en sí del Principito me parece, creo que, no quiero decir indispensable, pero sí siento que es una historia que nos hace mucho bien, que nos calienta un poco el corazoncito. Eso tal vez es lo que quiero expresar. El retrato de Dorian Gray creo que abrió puertas a otro tipo de lecturas y otra clase de historias que me cuestionaran en aspectos sociales. Una de esas historias a las cuales llegué también gracias a este mundo de BookTube, porque una querida amiga y una persona con la que previamente colaborábamos me regaló este libro porque me comentó que era uno de sus autores favoritos, que era un artista magistral y un escritor también muy, muy bueno. Me regaló Ánima de Wajdi Mouawad. Este libro no saben lo muchísimo que cambió y que me orientó en mi pasión por la lectura. Es decir, probablemente todos fueron formando a este lector, pero este en particular me orilló a descubrir estas historias complejas, completas en muchos aspectos, y no que todo lo que haya mencionado anteriormente no fuera así. Yo creo que todas estas historias y estos libros de alguna manera son complejas en cierto grado, pero Ánima de Wajdi Mouawad es una cuestión tanto en fondo como en forma muy complementaria. Una historia muy bien hecha, muy bien construida. Todos los personajes. Está narrada desde la perspectiva de los animales que van circundando en la historia. Es decir, si el personaje principal pasa y hay una vaca, la vaca narra lo que está viendo, y el encuentro de este personaje con otra persona es un ejemplo, ¿no? Pero así es como suceden las cosas, y las narraciones de los animales son tan contundentes que de verdad piensas que estás leyendo el pensamiento de una de estas criaturas. Y es esta clase de libros que hacen un poco también de crítica al humano, ¿no? Al ser humano como animal. Por ejemplo, abro el libro y dice: el mundo es vasto, pero los humanos se obstinan en ir a donde su alma se desgarra. Y me parece brutal, bellísimo, preciso. Tienen que leer Ánima. Tienen que leer Ánima de Wajdi Mouawad. Poner este libro me da mucha risa, pero les juro que ha sido un libro que también me formó como lector en muchos aspectos, y que además tuve unos orientadores increíbles para esta lectura, porque la leí en la universidad. Yo estudié letras hispánicas y en una de las materias leímos Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Yo sé que puede parecer pretencioso, pero créanme que no lo es absoluto. Mucho de lo que yo disfruté esta lectura se lo debo a mi guía de lectura, que fue la maestra Minerva Margarita Villarreal. Me enseñó muchísimo y aprendí tanto del contexto, de la historia, de los personajes, de los símbolos, de las críticas. Íbamos leyendo creo que 5 capítulos por clase y nos preguntaban cosas. Era una interacción académica que te enseñaba mucho y un poco competitiva, pero de alguna manera se prestaba para eso. Hay un video en mi canal antiguo que les voy a dejar por la i, donde hablo de la importancia de leer El Quijote en la Mancha, y es un video que justo en uno de los momentos que estaba en clase se me ocurrió y empecé a anotar ideas, y así fue como surgió eso. Incluso tenía la intención de hacer más partes, pero nunca sucedió, entonces espero en algún momento pueda suceder en este canal. En el puesto número 15, un libro siempre mencionado y un libro al que ya probablemente tengo
cansados, hay reseña en este canal. Estoy hablando de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, un libro que también transformó completamente los modelos que yo tenía de la literatura. Es decir, estaba acostumbrado a leer cierto tipo de estructuras cuando llega Temporada de Huracanes y arrasa con todo eso y un poco resquebraja estos modelos que yo tenía, estos ideales, y me dice: la literatura es un juego y puede suceder todo y puede cambiarlo todo y no hay manera ni forma correcta de cómo narrar una historia. Los recursos son inimaginables, entonces hay que aprovecharlos, y eso fue lo que me hizo entender Temporada de Huracanes, y también cambió un poco la manera en la que yo buscaba historias, la manera en la que yo también escribía historias. Me orientó en muchísimos aspectos, en la investigación, en la psicología de los personajes. Es un libro también al que le estoy muy agradecido, y si quieren saber más de lo que pienso, vayan a ver la reseña que hay en este canal. En el puesto 16 tengo un libro que en su momento llamé la Biblia, y así fue, es mi Biblia un poco, porque es La vista desde las últimas filas de Neil Gaiman, este autor que adoro y que busqué por mucho tiempo este libro porque estaba en inglés, pero yo no quería leerlo en inglés, creí que iba a batallar muchísimo, y entonces lo rastreé también porque en aquel momento se estaba apenas empezando a publicar y creo que solamente había sido traducido en España. Había unas librerías aquí en México que lo estaban exportando. Fue como, ok, lo necesito, lo quiero. Creo que me lo mandaron desde Puebla. Me llamaron como para confirmar todo. Adoro este libro, adoro sus ensayos, adoro el pensamiento de Neil Gaiman desde muchas maneras. La forma en la que él fue creciendo como escritor, cómo nos va diciendo este desarrollo que tuvo, también sus ideales. Y noto mucho justo eso, la fe, la pasión, el fervor que tiene por la literatura, por las letras, por los universos. Y creo que por eso congenio mucho con este libro. Lo recomiendo para las personas que están muy interesadas en escribir, en las historias, en todo tipo de forma. Y claro, para los fans de Neil Gaiman este libro es indispensable. En el puesto número 17, y probablemente después de una crisis de un bloqueo lector bastante arduo, bastante longevo, llegué a este libro, lo compré y creo que lo empecé a leer al momento y surgió de nuevo esta necesidad y esta pasión por las letras. Cuando llegué a este libro, la experiencia cambió, las cosas cambiaron un poco. Estoy hablando de Lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris. Esta es una novela gráfica extraordinaria, maravillosa en muchos aspectos. Hay muchas historias dentro de esta historia. Es una especie de novela de misterio, como novela policíaca. Nos cuenta la historia de una niña que vive en un Chicago de los 80, 70, si mal no recuerdo, en un edificio donde de un día para otro su vecina aparece muerta, y ella, que está muy interesada en el arte, en la cultura, en los monstruos, en el misterio, cree que puede resolver esta pregunta, ¿no? De qué le pasó realmente a su vecina, que era también amiga suya. Y entonces empezamos a descubrir muchísimas cosas, no solamente de la vida de este personaje infantil, sino también de la vecina, de las personas que estaban alrededor de ella y de los misterios que guardan las familias. Es impresionante todo en este libro, las ilustraciones, el arte, los colores, la atmósfera, la crítica que existe. Es un libro bastante caro, pero yo no me arrepiento de haberlo comprado en absoluto. Me sacó las lágrimas como 3 veces y estoy anhelando leer la segunda parte. De verdad, no saben, esa es de las cosas que más espero en la vida. Y a partir de que leí este libro, de nuevo, el amor y la pasión y el arrebato de pronto que se sienten en las historias hizo chispa otra vez y me motivó muchísimo a seguir creando, a seguir escribiendo, a seguir buscando, a seguir indagando por las letras, el arte, la cultura, todo. En el puesto número 18 tenemos 2 libros que quise poner aquí porque son 2 de la misma temática y libros que nunca, de verdad, a los que nunca me acerco. De hecho, o sea, no los procuro, pero estos llegaron a mí y los disfruté de formas bastante naturales. Entonces estoy hablando de El poder de ser vulnerable y Tal vez deberías hablar con alguien. Estos son 2 libros que uno de ellos creo que está más inclinado por el desarrollo personal, que es El poder de ser vulnerable, y el otro sí es una especie de historias de una psicóloga que a su vez también te va contando su experiencia en la vida, en el amor, en las relaciones. Vas encontrando respuestas en muchos aspectos. Yo creo que llega un momento en donde de alguna forma necesitamos este tipo de cosas. Si no hay nadie que te las esté diciendo, encontrarlas en este
tipo de libros, creo que funciona bastante bien. Ambos libros fueron una guía bastante buena, bastante divertida, porque justo acababa de mudarme, de independizarme. Eran procesos muy difíciles, entonces estos dos libros me ayudaron muchísimo, me sirvieron bastante a entender los procesos que tengo que vivir y que tengo que pasar y que tengo que aceptar y que tengo que abrazar y que no le tengo que tener miedo justo a estas cosas que pueden o no lastimarme, pero que son parte intrínseca del ser humano. En el puesto 19 tenemos un libro del que ya les hablé en el canal, ya hay reseña en el canal, fue el último video que subí y estoy hablando de Furia de Clío Mendoza. Este libro también, la estructura fue la que me cambió todo, la que me motivó, la que me atrapó, me enganchó. Obviamente los personajes son muy desgarradores, muy humanos, con muchos errores, pero justo la forma en la que te cuenta la historia, la atmósfera que es el desierto, sirve muchísimo y se presta para estas interpretaciones que a mí me fascinan, y la investigación también de esta clase de historias me encanta, el análisis psicológico de los personajes también me motiva mucho como a indagar y a cuestionarme. Y siento que esta clase de historias, tanto Furia como Temporada de Huracanes, me son tan familiares porque yo crecí y viví muchos años de mi vida en un pueblo muy similar a esta clase de atmósferas, ¿no? Como lugares marginados, lugares con historias bastante interesantes que surgen un poco como de la tradición oral, del chisme, de lo trágico que es vivir en los pueblos, de lo trágico y mágico. Creo que hay una mezcla ahí entre estas cuestiones, ¿no? Y en el puesto número 20, y creo que para cerrar con broche de oro, tenemos un libro que terminé también recientemente y que definitivamente es de mis favoritos, por eso está en esta lista y por eso les digo que si quieren conocerme deben leerlo. Estoy hablando de Klaus y Lucas de Agatha Christoph. Yo llegué a este libro gracias a Temporada de Huracanes porque Fernanda Melchor tuvo cierta inspiración de su historia en algunos personajes que aparecen en Klaus y Lucas. Esta es una trilogía. Este libro recopila los 3 tomos. La primera parte es el gran cuaderno, la segunda es la prueba y la última parte es la tercera mentira, que bueno, es una experiencia completa leer este libro y hay muchas cuestiones en los personajes y en su psicología que me hace entender tantas cosas. E inclusive Slavoj Zizek, no sé si así se pronuncia, dijo sobre este libro: descubrí qué tipo de persona quería ser realmente. En este libro nos va narrando la historia de 2 personajes, Klaus y Lucas, que son gemelos y que tras empezar la Segunda Guerra Mundial son refugiados en la casa de su abuela, una mujer a la que el pueblo llama la bruja. Una mujer que no conocía de nada a sus nietos. Es una persona mayor bastante estricta, con un modelo de vida muy distinto al que los niños estaban acostumbrados, que sin embargo tienen que adaptarse. Entonces empiezan con esa mente pequeña y creativa a idear planes para encajar en el mundo de su abuela y en el pueblo y en la atmósfera que están viviendo de la Segunda Guerra Mundial, que es atroz, caótica, destructiva, súper violenta y que están pasando por cosas que ningún niño, ninguna persona debería pasar. Entonces es sorprendente ver lo que les pasa, ver cómo ven ellos las cosas, cómo las describen. Y el cierre también de la historia es una especie de plot twist que no te imaginas. Cada que hablo de él, de verdad deseo volver a leerlo porque hay tantas cosas que me resultaron espectaculares. Como tenía mucha curiosidad por leerlo, este libro es una exportación también de España, me parece. Solamente allá se pueden conseguir los libros del Asteroide, de esta editorial. En cuanto me llegó, a los pocos días lo empecé y lo terminé. Y de verdad se lo recomiendo muchísimo. Y nada, esto fue todo en el video de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme por favor en los comentarios cuál de todos estos libros les llamó más la atención, de cuál les gustaría que hablara, de cuál les gustaría que hiciéramos un club de lectura. O también cuéntenme en los comentarios cuáles son algunos de los libros que ustedes creen que habla mucho de la persona que son, libros que los hicieron ser quienes son. Y nada, espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando de historias. Hasta luego. A veces siento que tengo el micrófono muy cerca y que puedo hacer ASMR. Hola. Tú sabes quién eres. Hola. By the way, si notaron que en algún momento el enfoque, la iluminación, incluso mi peinado cambió, es porque
Esto en específico, cuando les hablo de este libro, se cortó, lo perdí y tuve que volverlo a grabar al día siguiente, el día de mi cumpleaños, indeed. De hecho, tenemos público aquí. Si te ven más feliz es porque estoy aquí. Sí, sí, si me ven feliz es porque está aquí César.